La mañana de hoy tengo el privilegio de abrir las Escrituras en el Salmo capítulo 13. Salmo 13. Vamos entonces a meditar en esta verdad, continuando una serie de predicaciones sobre el libro de los Salmos que hemos llamado Dios de Esperanza. Dios de Esperanza. Permítame orar. Padre, gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de tener acceso al trono de la gracia y confiadamente venir delante de ti y con nuestras voces, no importando la situación en la que nos encontremos, poder decir: Señor, te necesito. Señor, tú eres mi defensor, tú eres mi protector, y a ti clamamos como iglesia, Señor, en esta mañana, suplicándote que tu palabra nos afiance más en las verdades de quién eres tú, y que podamos, Señor, salir de aquí animados y aún más enamorados del Dios a quien servimos. Guíenos, Señor, y que su palabra penetre en nuestros corazones. Encontremos esa gloriosa esperanza en la obra y persona de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. En el año 1873, Horacio Spafford era un abogado creyente que residía en la ciudad de Chicago junto a su familia. Se cuenta la historia que 2 años anteriores Horacio se había lanzado a unos negocios junto a unos inversionistas y el proyecto terminó fracasando, dejándolo en una gran necesidad económica. En su proceso de recuperación, el gran fuego de Chicago afectó también sus habilidades como abogado, ya que la ciudad quedó prácticamente destruida. Horacio decide entonces ir a Inglaterra para descansar y compartir con familiares y amigos. La familia se prepara para el viaje. Su esposa y 4 hijas inician el viaje antes que él, y él se queda atrás y su familia se va adelante para encontrarse juntos en Inglaterra. El barco en el que viajaban su esposa y 4 hijas tuvo un trágico accidente en mar adentro, y dice en la historia que el accidente fue tan trágico que el barco se hundió en simplemente 12 minutos. Sus 4 hijas fallecieron, pero su esposa sobrevivió. Unos días después, su esposa le envía una carta a Horacio diciendo: solo yo sobreviví, pero estoy bien. Como pueden imaginarse, Horacio estaba pasando por una gran prueba, por una gran crisis en todos los ámbitos de su vida: personal, familiar, económica y espiritual. Y al igual que Horacio, quizás tú y yo pudiéramos estar presenciando o viviendo algún tipo de crisis. Me gusta la definición que le da un autor a la crisis. Y la crisis, lo define este autor, es cuando las circunstancias en nuestras vidas nos dejan con más preguntas que respuestas. Circunstancias fuera de nuestro control en nuestras vidas nos dejan con más preguntas que respuestas. Horacio, sentado allí, tenía muchas más preguntas que respuestas a la gran tragedia y la crisis que él estaba viviendo en ese momento. Pero quizás tu prueba en la que te encuentras no es de la magnitud de Horacio Spafford, pero todos hemos tenido y experimentado momentos de crisis en nuestras vidas. La tensión en tus relaciones familiares quizás te deja con más preguntas que respuestas. La espera por años de poder tener hijos quizás te deja con más preguntas que respuestas. La traición de una persona en la cual confiabas, la debilidad física en la que te encuentras, un sueño ministerial no realizado, una oración no contestada, todas estas cosas te pueden dejar con más preguntas que respuestas en tu diario vivir. Y es en estos momentos en los cuales uno dice al Señor: Señor, ¿y qué está pasando? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaré viviendo esta situación? ¿Hasta cuándo viviré y caminaré por este desierto en estas etapas de mi vida? Padre, estoy confundido. Señor, esto no tiene sentido lo que está sucediendo ahora mismo. Pregunta, ¿te has sentido así en algún momento? ¿Te has sentido así en algún momento en el cual las circunstancias en tu vida te han dejado con más preguntas que respuestas?
Bueno, esas mismas preguntas se hacía el rey David, el autor de este Salmo, capítulo 3. Los comentarios bíblicos no nos dicen con exactitud, ninguno está de acuerdo exactamente con cuál es la circunstancia que rodea a David. Algunos dicen que estaba huyendo de Absalón, es una posibilidad. Otros dicen que estaba huyendo de los reyes que estaban persiguiendo su vida. Otros dicen que posiblemente estaba huyendo de Saúl, que por 14 años le persiguió desde el momento que David fue ungido al momento que fue finalmente rey. Saúl buscaba la vida de David. No sabemos exactamente qué situación vivió David en estos momentos, pero una cosa sabemos: David está pasando por una gran crisis, por una gran prueba que está cargando su corazón. Y es por eso que él dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? Pero es interesante que en medio de la crisis vemos a David intencionalmente redirigir su corazón a Dios. Y aprendemos de David esta idea principal en esta mañana. En medio de la larga espera en la crisis, debemos confiar y adorar a Dios con corazones agradecidos. En medio de la larga espera en la crisis, debemos confiar y adorar a Dios con corazones agradecidos. Vamos a ver esta mañana, mis hermanos, 3 maneras en las cuales tú y yo podemos esperar en Dios en medio de la crisis. Esa situación que te tiene con más preguntas que respuestas, aquí David nos da 3 maneras en las cuales tú puedes navegar el mar de la incertidumbre de la crisis. En primer lugar, David abre su corazón a Dios en oración. Él abre su corazón a Dios en oración. Miren el versículo 1. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Y continúa haciendo un sinnúmero de preguntas. Noten conmigo cómo David, al igual que en otras ocasiones en los Salmos, abre honestamente su corazón delante del Señor en oración. En los versículos del 1 al 4, él está cargando sus emociones a Dios por medio de sus oraciones. Él, en buen dominicano, se está desahogando y siendo honesto con Dios. Las emociones que el salmista está experimentando, él las eleva delante de Dios en una oración honesta, como él se siente en ese momento. Esta es una de las razones por las cuales todos nosotros tendemos a identificarnos con el salmista David. Los salmos son muy especiales para todos nosotros porque regularmente tú y yo tenemos algún salmo en el cual nos refugiamos cuando estamos pasando por momentos de angustia. Ahora bien, los seres humanos, mis hermanos, fuimos creados con emociones, con sentimientos, los cuales no podemos obviar. No debemos ser gobernados, por otro lado, por nuestros sentimientos y emociones, pero tampoco debemos suprimirlos al punto tal que mataría entonces nuestras emociones. David aquí está desahogando su corazón y nos modela un balance correcto de cómo yo honestamente vengo y desahogo mi corazón delante de Dios de una manera respetuosa y de una manera que no le quita a Dios el honor que Dios merece como Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren cómo él pregunta: ¿hasta cuándo, oh Señor? Al parecer ha sido una larga espera y su oración no ha sido contestada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si el contexto de David son los 14 años de persecución por parte de Saúl, entonces fueron 14 años difíciles de espera. Y David dice: ¿hasta cuándo? Y quizás tú estás ahí en ese momento en el cual tú dices: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Sigue diciendo: ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? David se siente que ha sido olvidado por Dios. Siente que Dios ha escondido su rostro. La presencia de Dios se ha alejado. Ese sentimiento de David. En el versículo 2, ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? Esta frase aquí, tomando consejo en mi alma, esa idea de que él está escuchándose a sí mismo internamente. Se siente solo y esa soledad le trae pesar a su corazón. David está pasando literalmente por un tipo de depresión.
donde él literalmente está allí en su cama probablemente, o donde quiera que se encontraba, y no tenía ninguna relaciones significativas alrededor de él, sino que él está dando audiencia a su propio corazón. Y termina entonces, dice él, siendo un pesar todo el día. Ilumina mis ojos, sigue diciendo, no sea que duerma el sueño de la muerte. Otras versiones dicen, abre mis ojos, queriendo decir que ante la angustia que estaba viviendo David, probablemente sus ojos sollozos y cargados de tanto llorar, la angustia era tan grande en la vida de David que él sentía que incluso podía morir en su sueño. O yo recuerdo cuando como adolescente, al llegar de un viaje de los Estados Unidos con un regalo para mi abuela Inés, que me pidió un radio negro, que le trajera un radio como regalo luego de yo viajar. Yo llegando con ese regalo, recibí la noticia de que ella había partido a la presencia del Señor hace unos días. Luego, estudiando en la universidad, recibo otra llamada de que mi abuelo había tenido un ataque al corazón y había fallecido. Me enteré de esta noticia 3 días después de su entierro. Del tanto llorar y las muchas emociones encontradas en mi corazón, en estos momentos cruciales de mi vida, había muchas más preguntas que respuestas en mi corazón. Así que me identifico de alguna manera con lo que David está diciendo aquí en este pasaje. Ahora, noten que, aunque David se siente emocionalmente destruido, hemos coincidido con eso, se siente abandonado y teme por su vida, David no deja de orar. Él sigue orando. El salmo es prácticamente un cántico a Dios, un tipo de oración a Dios. Él puede manejar bien la tensión entre cómo me siento emocionalmente, pero no deja que esas emociones le controlen y lo hagan prisionero de sus emociones, sino que se levanta delante de Dios y continúa orando. Y debemos luchar, mis hermanos, con esos momentos difíciles en los cuales emocionalmente nos podemos sentir decaídos, fatigados, nos podemos sentir como el salmista, ¿hasta cuándo? Y somos tentados entonces a aislarnos de disciplinas espirituales y de caminar con Dios en momentos así, cuando en realidad lo que más necesitamos es acercarnos a Dios aún más. David continúa orando pese a su gran crisis y depresión en la cual se encontraba. En vez de ahogarse en el mar de la angustia y sentirse sin esperanza, él eleva estas palabras del Salmo 13 en oración a Dios. Él dice, yo voy a orar. Me siento terrible, mis emociones están ahora mismo por todos los lados. Me están persiguiendo, buscan mi vida, yo no tengo nada que hacer, lo único que voy a hacer es clamar a Dios en oración. Y recordamos que los salmos son el himnario de la fe para el pueblo de Dios. Y entre oraciones y cánticos, los salmistas, mis hermanos, plasman verdades del carácter de Dios a las que tú y yo también nos podemos aferrar, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aunque se seque la hierba y se marchite la flor, su palabra permanece para siempre. Así que yo confío en su palabra y yo corro a Dios en oración. Pablo nos recuerda en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. En todo. En absolutamente todo. Aquellas cosas que parecen una tontería para nosotros, aquellas cosas que son muy grandes para nosotros, cualquiera que sea el contexto, debemos clamar a Dios en oración por todas las cosas, por todas nuestras necesidades. Y es importante entender que aunque David está orando, esto no quiere decir que David tiene una varita mágica con la cual él la mueve y ora y de repente toda la crisis se retira y de repente todos los problemas se van de su vida. No,
La oración de David le permite acercarse a Dios, y al acercarse a Dios, su corazón entonces es calmado. Paul Miller lo pone de esta manera: la oración no nos da una vida menos cargada, sino que nos da un corazón menos cargado. La oración no simplemente va a hacer que todo se resuelva en un momento, pero hace que mi corazón se descargue delante de Dios, y yo vivo entonces una vida menos cargada. En medio de tu crisis, sea cual sea, donde hay más preguntas que respuestas en tu vida hoy día, en primer lugar, abre tu corazón honestamente delante de Dios en oración. Número 2. No solamente abrimos nuestro corazón delante de Dios en oración, sino que el versículo 5 nos dice que debemos confiar en el carácter de Dios. Confía en el carácter de Dios. Luego de que David desahoga su corazón en los versículos del 1 al 4, miren el versículo 5: pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Vemos aquí cómo el corazón de David ahora es redirigido a la persona y carácter de Dios. Señor, estas circunstancias, las cuales son muy difíciles, que estoy viviendo ahora mismo, yo no sé cómo voy a sobrevivir, yo no sé cómo voy a respirar, yo no sé cuál va a ser el final, pero una cosa yo hago: yo voy de una manera intencional a descansar y a confiar en tus misericordias. Yo voy a confiar en tu favor para mí. Estas son las circunstancias en las que David se encuentra, y esta es la manera en la que David responde. Leyendo y preparándome para este mensaje, encontré entonces una descripción de la palabra misericordia que viene de la palabra hebrea que se llama hesed. Pero la palabra hebrea hesed, mis hermanos, es como un paquete de palabras que describen el carácter de Dios. Puede ser bondad, amor infinito, y una de ellas es misericordia. Y la misericordia aquí la describe entonces Michael Card de la siguiente manera: cuando la persona de la que no tengo derecho de esperar nada, me da absolutamente todo. Eso es misericordia. Cuando la persona de la que no tengo derecho de esperar absolutamente cero, nada, en su gracia me da absolutamente todo. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? En Lucas capítulo 15. Padre, dame la herencia mía. ¿Saben lo que estaba diciendo el hijo pródigo cuando le pide a su padre la herencia? Él está deseando la muerte de su padre. Porque la herencia solamente se daba cuando el padre, ¿qué? Muere. Yo estoy loco porque tú te mueras ya, para yo recibir la herencia. Es más, dame la herencia ahora. Va y gasta entonces todos sus bienes que había recibido por parte de su padre. Luego entra en sí y reconoce su pecaminosidad. Y en Lucas capítulo 15, versículo 22 dice que él regresó entonces a su padre, pero el padre dijo a sus siervos, en el versículo 21 dice lo siguiente: y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo no merezco regresar como un hijo, soy un bastardo, soy un pecador. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. La historia del hijo pródigo es la historia tuya y la historia mía, donde Dios en su gracia es la persona de la cual tú y yo no tenemos derecho de recibir absolutamente nada por causa de nuestros pecados, pero en su gracia Él nos da absolutamente todo en Cristo Jesús.
Es por eso que el pasaje de Romanos 5:8 nos recuerda, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios que es rico, Efesios 2, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Romanos 8:32, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La persona de la cual no merecemos nada, nos da absolutamente todo en Cristo Jesús. ¿Y por qué eso es importante? Porque lo que la Biblia está diciendo con estas palabras es lo siguiente: mis angustias y temores son muchos y son reales. Son muchos y son reales. Yo sé, hermano y hermana, que tu dolor hace que tú derrames lágrimas en tu almohada en las noches, cuando a veces no puedes ni dormir. Yo lo sé. Yo sé que tu corazón está cargado cada vez que tú entras por esa puerta de la casa, o cada vez que tú vas al trabajo y tienes esa tensión. Yo lo sé que hay más preguntas que respuestas muchas veces en tu vida. Pero David dice, en medio de las pruebas, yo voy a enfocarme en descansar en los favores inmerecidos de Dios. En tu misericordia he confiado. Señor, mira, yo estoy aquí y ciertamente estoy pasando por una gran prueba, pero lo que yo tengo yo no lo merezco, lo he recibido por pura gracia. El salmista David intencionalmente confía en Dios a través de descansando en la gracia y misericordia de Dios. En tercer lugar, David hace algo interesante, y es que David adora a Dios por sus bondades. Ya vimos que David, en primer lugar, se presenta honestamente delante de Dios en oración. Él confía en las misericordias de Dios, en el carácter de Dios. En tercer lugar, él ahora adora a Dios por sus bondades. Miren la segunda parte del versículo 5. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha llenado de bienes. Recordemos que este salmo fue escrito para el director del coro. Al igual que muchos otros salmos, ese salmo fue escrito con la intención de ser expresado en adoración como un cántico a Dios. Ese salmo fue escrito para cantarlo, para celebrarlo. Así que de antemano ya vemos que el propósito por el cual David escribe esto es para adorar a Dios a través de cánticos y adoración delante de Dios. David, pese a sus retos, hermanos y hermanas, que incluso atentaban contra su vida, eleva su cántico, su voz en cántico y adoración a nuestro Dios y da gracias por su salvación y por sus bondades. Veamos la progresión. David está angustiado, versículos del 1 al 4. Mi corazón está angustiado, se desahoga delante de Dios. David intencionalmente ora a Dios. David confía, descansa en Dios. Y esta progresión hace que su corazón al final diga, óyeme, pero lo único que me queda es adorar a Dios. Aún en medio de esta prueba, lo único que me queda es adorar a Dios. Las circunstancias de David no habían cambiado, pero su corazón se había cambiado. Y mi hermano y hermana, yo sé que es muy fácil decirlo, yo sé que suena bien y animador y es una palabra de exhortación, pero en medio de tus pruebas y de mis pruebas, Dios está más interesado en cambiar tu corazón que cambiar nuestras circunstancias inicialmente. Porque de nada sirve que vivamos la vida sin problemas, sin necesidad de ser rescatados y sentirnos supuestamente satisfechos en un mundo en el cual lo controlamos absolutamente todo. La realidad es esta: el pecado que mora en nosotros y las circunstancias en las que vivimos son difíciles y estas nos mueven a depender de Dios. Dios quiere cambiar tu corazón, no solamente tus circunstancias.
David canta porque Dios le había llenado de bienes, dice él. Lo que David está diciendo aquí es que, mis hermanos, David está haciendo memoria, está haciendo un ejercicio de recordar y aplicar las bendiciones pasadas y presentes de Dios en su vida. La prueba es grande, más preguntas que respuestas. Él clama a Dios y él dice, un momento, yo tengo muchas razones por las cuales dar gracias. Yo tengo muchísimas. Y si es cierto, mi salud está débil, si es cierto, mis ojos están sollozos, si es cierto, mi prueba no se ha retirado, pero yo abro mis ojos y yo recuerdo intencionalmente lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios está haciendo aún ahora en medio de mi prueba y lo que Él va a hacer en el presente. Él dice, me regocijaré en tu salvación. David tiene esta expectativa de que Dios va a hacer algo. David tiene la expectativa de que Dios va a venir y rescatar y restaurar su vida. Oh, mis hermanos y hermanas, qué gran ejercicio necesitamos hacer tú y yo en medio de la prueba, en el cual deberíamos tomar lápiz y papel e intencionalmente comenzar a escribir las bondades de Dios para con nosotros, económicas, físicas, materiales, relacionales, y te darás cuenta que hemos sido bendecidos con mucho más de lo que realmente nosotros pensamos muchas veces. Si David estuviera aquí, él nos dijera, Iglesia Ciudad de Gracia, déjame recordarte las bondades de Dios. Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bien tus años para que tu juventud se renueva como el águila. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. David da gracias a Dios, adora a Dios por sus bondades, por sus bondades. La vida, la salud, tu familia, tus pertenencias, sean muchas o pocas, tu trabajo, tus dones y habilidades, y la lista puede continuar. Al hacer un inventario de todas estas cosas, nuestros corazones deben rebosar en un cántico de adoración a Dios por sus bondades. De quien no deberíamos esperar nada, nos da absolutamente todo. David adora en medio de su crisis. ¿Recuerdan a Horacio Spafford? Luego del fallecimiento trágico de sus hijas, él tomó un barco para reencontrarse con su amada esposa que había sobrevivido el naufragio. De camino a Inglaterra, el capitán del barco le mostró el área donde se había hundido el barco y sus hijas habían fallecido, sus 4 hijas. Él se sienta y compungido allí comenzó a meditar y a escribir las letras de lo que hoy vino a ser uno de los himnos más conocidos hasta nuestros tiempos. Estoy bien. Horacio, por la gracia de Dios, pudo adorar a Dios en medio de su crisis. Muchas preguntas sin respuestas. Cuando sus circunstancias le dejaron desolado y angustiado, él escribe, de paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Horacio, un momento. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que pasó contigo, mi hermano. Tus 4 hijas fallecieron. Tu negocio se fue a la bancarrota. El fuego de Chicago destruyó toda la ciudad prácticamente. Y Horacio respondería, estoy bien. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Y él sigue diciendo, ya venga la prueba,
o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Horacio, ¿tú estás seguro de lo que tú estás diciendo, hermano? ¿Cómo es que tú puedes decir eso? Feliz ya me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al Salvador. Un hombre que prácticamente fue a enterrar a sus hijas. Yo no sé cuál es tu crisis hoy. No tengo idea. Puede ser relacional, laboral, espiritual. Pero una cosa aprendemos de David, y es que él viene y habla con Dios. Una frase que hemos utilizado en la iglesia últimamente es la frase, vamos a orar. Y yo les propongo a ustedes otra frase para que la añadamos a nuestra familia de gracia. Vamos a adorar. Porque muchas veces las pruebas nos agobian tanto y nos nublan tanto que el cántico y la adoración a Dios es casi mudo en nuestras bocas y en nuestros corazones. Y como David, como Horacio, debemos ejercitar nuestra fe y decir, yo voy a adorar a Dios aún en medio de la crisis. Y qué mejor oportunidad que hacerlo ahora mismo como iglesia. Esto es muy inusual lo que vamos a hacer ahora. Y esto es medio improvisado, pero vamos a adorar. Hay una frase en la pantalla que dice, Padre, yo te adoro porque tú... Y vamos a orar juntos aquí. Así que si tú quieres orar una frase breve, corta, no tiene que ser una oración kilométrica, una oración breve, adorando a Dios de tus propios labios, tú te paras de tu asiento y con voz fuerte tú adoras a Dios. Vamos a adorar a Dios. Todos pueden cerrar sus ojos, inclinar sus rostros y si el Señor pone en tu corazón levantarte y dar un grito de adoración, adelante, mi hermano, somos una familia. Adoremos a Dios juntos en esta mañana. No hay temor, no hay vergüenza. Somos el pueblo de Dios. Adoremos a Dios juntos. Si lo vas a hacer, ora en voz fuerte y breve.